No, son 11:40, así que vamos a empezar. Si se llega a agregar alguien más, igual yo lo voy a dejar entrar. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Esta es una capacitación especial en la que tenemos el agrado de presentar al doctor Sergio Gabriel Loaces, profesor universitario del área de Derecho Internacional, que nos va a exponer sobre el tópico actores no estatales y focos de conflicto. Pueden hacerle preguntas en el chat a medida que él vaya exponiendo o pueden prender el micrófono para hacerle alguna pregunta o también cuando finalice también vamos a abrir a una ronda de preguntas, así que eso es como prefieran ustedes. Y ya le cedo la palabra al doctor Sergio, sin antes agradecerle mucho por su presencia. Y bueno, lo dejo al doctor que prosiga. Bueno, te agradezco, Faustino. Buenos días a todos y a todas. La verdad que el placer es mío que me hayan invitado a esta capacitación. Así que bueno, muy contento. Estaré disponible hoy, estaré disponible siempre que necesiten una capacitación en materia de derecho internacional y relaciones internacionales. Pueden contar conmigo, porque es algo que la verdad que me gusta hacer. Así que el agradecimiento lo doy yo a ustedes. Estuve viendo un poco acá los tópicos que les toca formar parte. Somos miembros del Consejo de Seguridad, me dijeron, así que mandamos nosotros. Eso fue. Y bueno, y vamos a hacer algo informal, así que a medida que yo vaya hablando pueden activar micrófono, pueden preguntar, no hay ningún problema. Acá me están llamando en la misma universidad que estoy dando la charla, así que les voy a preguntar a ver qué quieren. ¿Sí? ¿Sí? No, estoy dando una conferencia, gracias, Chocho. Me estaban preguntando si estaba en la conferencia, le digo, sí, estoy dando la conferencia. Este, y bueno, así que estaban viendo un poco los tópicos, es muy lindo, somos miembros del Consejo de Seguridad, estaba viendo, nos encargaron, y para comenzar, para que se pueda entender esto, que mientras voy hablando me pueden interrumpir, ningún problema, esto lo hacemos informal porque no estamos en la representación formal, así que vamos a tratar de usar la mayor informalidad posible, tal cual hago también cuando doy clases en las universidades. Y aparte podemos hacer un feedback y un intercambio de todas las dudas que vayan teniendo. Hay un tema para empezar que tenemos que ver, qué es un actor y qué es un sujeto, que quizás esa sea la principal problemática que se les presenta a todo estudiante de relaciones internacionales, de derecho internacional, ¿no? No se logra entender la diferencia a veces en forma clara. Y no lo entienden ninguno de los autores en forma igual. Es decir, agarramos 20 manuales de derecho internacional y tampoco lo plantean igual, ni tampoco lo clasifican igual, ¿no? Es una de las variedades o complejidades en el sentido de diversos que tiene esta materia, ¿sí? La diversidad y la complejidad del término sujetos y actores. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que todos sabemos cuáles son los sujetos de nuestra materia en el derecho internacional y que ustedes van a representar, que son los estados. Y ese es fácil y no lo discutimos y todo lo tenemos bien claro, que tenemos los estados. También sabemos que tenemos organizaciones internacionales, como la ONU, por ejemplo, ¿no? Que tampoco nos presenta dificultad. También sabemos que tenemos un organismo de tipo religioso, que es la Iglesia Católica, que actúa a lo largo de toda la historia en las relaciones internacionales, que tampoco nos presenta dificultad. Ahora, cuando les preguntamos a los alumnos, y les pregunto, de hecho ayer tomé examen, tenía que tomar el parcial, y les pregunté esto, digo, ¿y cuál es la diferencia con los actores del derecho internacional? ¿O qué es un actor en las relaciones internacionales? Ahí ya se quedan duros, ¿no? O te dicen, bueno, lo que no es un Estado, te dicen. Bueno, está bien, ¿y qué es lo que no es un Estado? ¿Sí? Pero que intervienen en la arena internacional, generando a veces más consecuencias que las que generan los estados. Y ahí viene la gran cuestión, ¿qué es un actor? Porque participa en la arena internacional, participa en las relaciones internacionales, modifica las relaciones internacionales, genera efectos en las relaciones internacionales. Y no es un Estado, ¿sí? Tiene una naturaleza no estatal. Para explicarlo con un ejemplo que se entienda fácilmente, puede ser desde una ONG, un sindicato, una sociedad civil, un grupo terrorista, un grupo armado,
una empresa multinacional, ¿sí? Entonces uno dice, no son sujetos. ¿Y qué tiene que ver con el derecho internacional? Si hablamos de Estado nosotros. No, tiene mucho que ver. Porque cuando ustedes vayan a desglosar estos temas que ahora vamos a ver que les asignaron, cuando hagan el desglose, van a ver que todas estas problemáticas se generan, se desarrollan y a veces finalizan con la intervención de otros actores que no suelen ser estados. ¿Mm? Que a veces están fogoneados por los estados, puede ser, que a veces ayudan al Estado, también, que a veces van contra el Estado, también puede pasarnos, ¿sí? Que a veces quieren sustituir el gobierno de un Estado, puede suceder, cuando tienen carácter subversivo, o a veces quieren atacar y debilitar al Estado para conseguir impunidad en las cositas que están haciendo. ¿Se entiende? O sea, que cuando evaluemos siempre una relación internacional o un conflicto, tenemos que ver qué actores tenemos y qué sujetos tenemos. ¿Sí? En sujetos es fácil. Vemos qué países están actuando, vemos qué organizaciones internacionales tenemos y terminamos con los sujetos. Ahora después tenemos que ver los actores, porque vos podés tener una compañía petrolera que o casualidad le interesa justamente una concesión de petróleo en esa zona, ¿sí? Podés tener un grupo terrorista que basándose en cuestiones religiosas está tratando de obtener el poder o la impunidad, ¿sí? Podés tener un grupo narcotraficante que trate de lograr la impunidad en el Estado, podés tener grupos fundamentalistas o religiosos, ¿eh? Entonces tenés muchos actores que te van influyendo o haciendo actividades ilícitas, como la de los organismos, organizaciones ilícitas, para obtener algunos beneficios, que a veces es debilitar al Estado, otras veces es conseguir impunidad, otras veces tratar de reemplazar el Estado. Y esto es lo que tiene de interesante lo que son las relaciones internacionales hoy en día, ¿no? En el mundo. ¿Me comprenden hasta acá? Voy muy rápido, los mareo, los confundo, ¿sí? Tema que estamos usados a la mañana, capaz que están medio. No, no, perfecto. ¿Sí? ¿Se va No, 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 entendiendo? se entiende perfecto. Se No, entiende sí, muy sí. bien. Bueno, bueno. O sea que estos actores obviamente que tienen una diferencia con los tradicionales estados, porque no pueden legislar, no podemos celebrar un tratado, excepto algunos tratados de protección de inversiones extranjeras que se da con los inversores extranjeros, ¿no? Que a veces firman tratados para que se proteja su inversión, porque están bajando mucha plata en el país y se quieren resguardar que si no les pagamos puedan ir a Nueva York a ejecutarnos, ¿no? Pero no están sujetos, la problemática pasa que no están sujetos a las normas del derecho internacional. Ese es el problema. No le podemos aplicar una norma de derecho internacional, ¿no?, a un sujeto que no es de derecho internacional. Acá viene la problemática jurídica de nuestra materia, ¿sí? Y después dicen, bueno, y aún más grave todavía, y si hay un conflicto bélico en un mismo país que combaten dos grupos armados que combaten por una porción del territorio, con fuerzas, con armas, organizados, entonces ahí sí cabe la aplicación del derecho internacional humanitario, ¿no? Pero hay veces que tenés grupos terroristas que te están luchando, como en México, por el dominio del narcotráfico, y tenés la problemática de poder calificarlas como sujetos o como violatorias del derecho internacional humanitario para aplicarles las normas justamente del derecho internacional humanitario. Por eso es importante poder definirlas, ¿no?, y tratar de aplicarles este derecho internacional humanitario a los conflictos internos. Porque el derecho ¿Y por qué internacional... perdón que te interrumpa, Sí, ¿y por qué sí, en un principio no están sujetos al derecho internacional? porque no son sujetos del derecho internacional. Entonces necesitamos que la actuación que realicen, ¿no?, para que se apliquen los convenios de Ginebra sobre la guerra, me refiero a ese, no me refiero a los derechos humanos, me refiero al derecho internacional humanitario, que son la aplicación de los convenios de Ginebra al regular las fuerzas o las luchas entre fuerzas. Entonces, ¿cómo le puedo aplicar el derecho internacional humanitario, los clásicos convenios de Ginebra, a grupos beligerantes que no logran ser grupos armados enfrentándose en el territorio de un mismo Estado? Ahí es donde tengo la dicotomía de tratar de encuadrarlos dentro de lo que son las violaciones al derecho internacional humanitario y que respondan como grupo armado que se enfrenta en un mismo territorio. ¿Se entiende? Esa es la cuestión. Y muchas veces estos actores actúan en un territorio, generan perjuicios,
pero escapan o tratan de sustraerse a la aplicación del derecho internacional humanitario, no obviamente de los derechos humanos, que es algo totalmente distinto. ¿Se entiende acá? No sé si respondí, Jacinta. Sí, sí, ¿Sí? gracias. O sea que, pero no obstante, al igual que los estados que están comprometidos a cumplir los estándares mínimos cuando se produce un conflicto interno armado. ¿Y esto dónde lo establece? Esto lo establece justamente los convenios de Ginebra, ¿sí? De 1949, que si los quieren tener, después se los puedo mandar, hay un resumen muy esquemático que hizo la la Cruz Roja, ¿sí? Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, de 2 carillas nada más. Es breve. Yo siempre busco un material más breve posible para los alumnos, por una cuestión de evitar el pánico, ¿no? Y justamente le destaca muy bien que se puede aplicar el derecho internacional humanitario a conflictos armados que no tienen carácter internacional, pero que se enfrentan en el mismo territorio de un Estado, las Fuerzas Armadas regulares que tenemos, ¿no? Con grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. Entonces, acá sí podemos aplicar las normas del derecho internacional humanitario. ¿Sí? Después se las voy a mandar, si quieren, para que la tengan. Igualmente el apunte que tienen, que les han dado, que les han armado, es bastante completo para la función que tienen que desarrollar, ¿no? Y aparte, otra problemática que se presenta que en el material que ustedes tienen está, ¿no? Que es muy difícil a veces diferenciar lo que es las normas aplicables en tiempos de guerra de las normas aplicables en tiempos de paz, pero que se realizan operaciones policiales, ¿sí? Entonces es muy difícil distinguir si es un conflicto internacional o un conflicto doméstico. Esa es la dificultad que se nos plantea en el derecho internacional, ¿sí? Poder distinguir. Disculpame, Sí, em, ¿a qué se lo denomina como conflicto doméstico? interno, en el país, como que hay una operación Ah, policial contra alguien. Yo, perdón, siempre se usa el término doméstico cuando es algo dentro del país, ¿no? Entonces hay que poder distinguir. Bueno, fue una operación de la policía contra un grupo que estaba cometiendo algún delito, o eran 2 grupos armados enfrentándose entre sí y corresponde el derecho internacional humanitario. Esa es la dicotomía que se presenta. ¿Se entiende? No es fácil de resolver, ni hay una fórmula matemática eh, que podamos usar para dilucidarlo fácilmente. ¿Mm? Pero bueno, no los quiero aburrir mucho con esta diferenciación técnica de normativas internacionales para que podamos pasar a los tópicos que ustedes les marcaron. Pero sin dejar de aclarar que estas justo confusiones, conflictos, problemáticas internas, todo esto que se produce es aprovechado por quienes. Y por grupos o por actores que quieren obtener un beneficio aprovechándose de esta cuestión. ¿Mm? Muchos dicen, pero ¿y no tenemos los derechos humanos protegiéndonos siempre? A ver, los derechos humanos nos dan la brújula de lo que debería ser, ¿sí? Ahora, la realización de eso del ser está muy lejos de lo que es, y eso es una cuestión que tenemos que impulsar y realizar todos los días y trabajar todos los días. No es que porque existe un cuerpo normativo de derechos humanos tenemos todo solucionado. Se trabaja día a día para alcanzar ese eje que producen los derechos humanos, ¿sí? Eh, o sea, que justamente esto es lo que tratan de violentar todos estos grupos. Acá tienen 4 tópicos ustedes. No sé si quieren que empiece por alguno en especial o seguimos el orden de los que ustedes tienen, a mí me es indistinto. como usted quiera, si quiere ir en Ok, orden. vamos en orden, perfecto. Y lo último antes de pasar con la diferencia entre sujetos y actores. 2 ejemplos claros, no están en el material, pero les van a servir para entender. Muchas veces hay ONG, organizaciones no gubernamentales, que colaboran con los estados en la celebración de algún tratado. ¿Sí? Colaboran. ¿En qué sentido? No tienen voto. ¿Sí? Los tratados los celebran los estados, ¿sí? O los organismos internacionales. Pero les voy a dar 2 ejemplos para que se acuerden y sacarlo de toda esta teoría que estamos viendo que los puede prestar a confusión. Cuando se creó la Corte Penal Internacional, a través del Estatuto de Roma en el año 98, había presentes de observadoras más ONGs que cantidad de estados en la firma. ¿Entienden? ¿Cómo? Sí, había muy pequeños estados,
que no pudieron participar y hasta hubo ONG que dieron un discurso transmitiendo la opinión de algunos estados. Entonces, cuando decimos, no, las normas internacionales para los estados nada más. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando se hacen las rondas económicas mundiales, ¿sí? A veces van los países y antes de poder pactar algo, acordar algo, te piden la salvaguarda de los derechos de patente de, no sé, una empresa de informática, de IBM, patentes medicinales, que si no se resuelve eso, no continúa la ronda comercial. Hemos visto. O sea, ¿cuál es el sujeto? ¿Y cuál manda? ¿Más el sujeto o manda más el actor a veces? ¿Cómo influye? ¿Sí? Tengo un grupo multinacional lleno de plata, que maneja más plata que el Producto Bruto Interno de algún país. ¿A quién piensan que se va a escuchar más en la arena internacional? ¿Sí? Entonces acá Miriam me asiente. ¿Quién va a influenciar más? ¿Lo que opine Costa de Marfil o lo que opine el grupo Cargill, Philip Morris junto con IBM? Por ejemplo, ¿no? Se maneja todo por negocios, todo por el manejo del poder y las influencias, todo, ¿sí? O sea que cuando muchos dicen, no, pero son actores, no son sujetos, bueno, hay veces prefiero estar al lado del actor que vas a conseguir más beneficio que al lado del sujeto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo se lo explico a mis alumnos en la universidad cuando cursan conmigo antes de recibirse y obtener el título de abogado. Algunos lo entienden, no tan bien como lo están entendiendo ustedes, otros no tanto, pero se entiende. Así que fíjense, ya no se puede hablar en relaciones internacionales de sujetos solamente. Es más, otro ejemplo claro, un tercero, les doy tres. Las provincias, los municipios, las empresas, ustedes vean en los diarios que todos tienen un departamento de relaciones internacionales ahora y contratan a algún especialista en relaciones internacionales. ¿Mm? Porque está todo diversificado. Ya. ¿No? Decir, pero ¿cómo? ¿No es solo el Estado? Hasta las empresas ya se manejan con departamentos de relaciones internacionales. Claro, me quiero ir a poner una petrolera en Medio Oriente y obviamente que voy a tener que manejar las relaciones internacionales. O un ejemplo más sencillo en cuanto a las petroleras. Quizás no me voy a poner una petrolera, pero tengo una fábrica en San Miguel que fabrico tuercas industriales, bulones para las mangueras que extraen petróleo, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Ah, bueno, qué negocio. No me puedo ir a poner un pozo petrolero, pero puedo ir a vender las tuercas y los bulones que necesitan en Medio Oriente para tener el petróleo. Bueno, saco la exportación, todo, pero tengo que consultar un especialista en relaciones internacionales para ver cómo manejo en esa zona esas actividades, porque puede ser que tenga un grupo terrorista actuando que esté tomando el poder, o un gobierno que lo esté combatiendo, u otro país que se quiera avecinar para agarrar la adquisición. Entonces capaz que yo voy a negociar con el país y me convenía ir a negociar con los chinos, que estaban por instalar su hegemonía y sus bases petroleras en pleno Medio Oriente. ¿Se entiende? Y tengo que saber si va a lograr hacer China, o si lo va a lograr hacer Estados Unidos, o si Francia nos va aventajando. Yo tengo que ver cómo va para no ser cosa que vayan con las tuercas y después no tenga a quién vendérselas. ¿Se entiende? O sea que todas las relaciones internacionales hoy en día están más influenciadas por lo que son los actores que por lo que son los sujetos del derecho internacional. Y más cuando me voy para esos territorios. ¿Sí? Y aparte también tengo una responsabilidad, porque cuando el Consejo de Seguridad, que somos nosotros, nos baja una resolución que es obligatoria, no somos la Asamblea General que damos recomendaciones nosotros somos el Consejo, lo que nosotros resolvemos es obligatorio para los estados, salvo que hayamos dicho que queríamos dar una mera recomendación, pero si no, es obligatorio. Y los estados que están suscriptos a la Organización de las Naciones Unidas tienen que cumplir eso. Y no solo el Estado federal, las provincias, los municipios, tenemos que ir todo en sintonía y consonancia, porque es obligatorio. Entonces, por eso cada vez más van a ver que hay departamentos de relaciones internacionales en municipios, provincias, países, empresas, ¿sí? Pero bueno, para no aburrirlos en esto, no sé si más o menos quedó claro. Sergio, te hago una pregunta Sí, que hizo ahí, sí. que hizo Miriam en el chat. Me Ah, preguntó. perdón, estaba mirando el chat a la No, no vez. pasa nada. Yo lo voy leyendo y si hay alguna duda te Buenísimo. aviso. Así no Sí, te preocupas por eso. sí, sí. Preguntó si los partidos políticos pueden ser considerados actores. Sí, obviamente. Partidos políticos somos actores, actores principales. En los casos que ahora vamos a evaluar, las problemáticas que surgen son por partidos políticos disidentes, oficiales, anteriores o futuros. ¿Sí? El principal actor en la arena internacional. Gracias, Miriam, me había salteado ese. Muy buena tu pregunta. Hay tantos que... pero sí, totalmente. Y acá tenemos 4 temas. El primero, el narcotráfico
en México, ¿no? El narcotráfico, claro. Acá si lo analizamos, tenemos una pluralidad de sujetos y actores para determinar que saltan a la luz. Porque en primera medida tenemos un Estado que está teniendo una problemática como el caso de México, ¿no? Otro Estado que se está beneficiando con el producto, ¿sí? Que es uno que está más arriba de México. Y tenemos los actores como los grupos terroristas, ¿no? Lo que llama el narcoterrorismo, tenemos los partidos políticos, ¿sí? Que son impregnados por estos narcoterroristas. ¿Y por qué en México los impregnan y si logran tomar cargos, meter gente en los gobiernos, en la justicia o someterlos? Porque justamente lo que se quiere lograr es la impunidad, ¿sí? Entonces, en México la problemática justamente que se tiene es esa, es el logro de la impunidad de estos grupos que actúan en el narcotráfico. Han arruinado un país, ¿no? Han arruinado un país, tiene una tasa de delincuencia México altísima, Matías no se los dice. ¿Por qué? Porque el producto principal de México, ¿a dónde va? Va a Estados Unidos, ¿sí? A Estados Unidos llega el producto de esta porquería que es barata, que se cultiva con nada, pero que en su cadena de distribución va adquiriendo mayores costos. Entonces, en el producto de venta final que se produce en Norteamérica, tiene un costo altísimo. Y el otro problema que se produce es que esa plata obtenida no se lava en México, se lava en Estados Unidos. O sea que esa porquería a Estados Unidos le llega limpia, barata, se quintuplica su costo y a veces más, y se lava el dinero producido en ese mismo país. ¿Y México qué se queda? Con las pandillas luchando por el dominio del mercado, por la venta, por a ver quién logra exportar el producto, y ni siquiera se quedan con el lavado del dinero, que también es algo que está prohibido obviamente, pero ni siquiera les llega a eso. Con lo cual tienen muchas más muertes que las que tenían antes. Y una vez dice, uy, mirá, la yihad cortándole la cabeza a una persona. Y en México, cualquier atentado terrorista que se sucede a menudo, matan 5 o 6 y lo tiran por ahí, ¿sí? Por eso el narcoterrorismo genera un desastre en los países humanitario. Porque no solo es el tema de la droga, sino que muchas veces para compensar pérdidas que produce la droga, se generan o realizan otras actividades delictivas, como secuestro de personas, asaltos, ¿sí? Porque quieren siempre compensar que si llegan a perder el producto en algún cargamento por algo, tienen otra fuente de ingresos para compensar esas pérdidas. O sea que acá en el caso de México, es un ejemplo muy claro y estos grupos no tienen un vínculo directo jurídico, técnicamente hablando, con el derecho internacional, ¿no? Y ahí está la función justamente que tienen que desarrollar la Asamblea de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad, que somos nosotros, tanto la Asamblea como el Consejo, para tratar de limitar algunos de estos efectos, ¿sí? Y el derecho internacional nos ofrece muchas convenciones. No se crean que hay convenciones para la fiscalización de las drogas, para combatir la delincuencia organizada, para combatir las armas, la corrupción. Hay un montón de tratados internacionales celebrados. Yo si fuera el Consejo de Seguridad trataría de emitir resoluciones obligatorias y continuar emitiendo resoluciones, no les quiero soplar las respuestas, ¿no? Pero que determinen amplias políticas de prevención, que determinen sanciones para el lavado de activos de origen ilícito, que determinen medidas alternativas para que esos productores de las tierras puedan dedicarse a otras actividades y a otros productos y no justamente a lo que genera el narcotráfico. Solicitaría cooperación de la comunidad internacional también para incautar cultivos, ¿sí? No sé si les estoy soplando bastante, si ustedes apuntaban por eso después en su desarrollo, ¿no? Y sobre todo facilitaría o obligaría el adiestramiento de las fuerzas de seguridad, porque a veces actúan no estando capacitadas y producen más violaciones a los derechos humanos de las que teníamos, y no es justamente lo que nos hace falta, ¿no? También, obviamente, que exhortaría al intercambio de información entre estados para poder ver cómo es la ruta no solo del narcotráfico, del producto, sino del dinero y del lavado de los activos, ¿sí? Eso lo haría como Consejo de Seguridad. Que no quiere decir que todo lo que yo haga como Consejo de Seguridad tiene que ser obligatorio, porque también puede el Consejo de Seguridad disponer que se realice una misión para recabar
los elementos que están afectando a la paz y a la seguridad internacional, y eso no es algo obligatorio, es una misión que dispongo para recabar información. Y después puedo emitir una resolución, que va a ser obligatoria si sale. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque todos sabemos que nosotros, Consejo de Seguridad, estamos compuestos por 15 miembros. Digo nosotros porque es el papel que nos toca representar, ¿no? Pero de los 15, hay 5 de nosotros que somos permanentes, que estamos siempre. ¿Sí? Supongamos que Faustino, yo, Miriam, Jacinta y Moto G8, perdón, no me sale el nombre, somos los permanentes. O sea que si tiene que salir una resolución y nosotros no la queremos, no sale. ¿Se entiende? Porque la vetamos. Y usted dice, pero Rusia ha vetado en la historia más de 100 resoluciones, Estados Unidos anda alrededor de 80, y después las otras van bajando, tienen menor cantidad. ¿Sí? En una época que Rusia vetaba todo. Le llamaban el señor veto al representante. Resolución que quería salir la vetaba. Entonces, hoy en día hay una problemática que están discutiendo, pero no podemos limitar el veto cuando se trata de cuestiones de terrorismo internacional o de ayuda humanitaria, podemos dejar de vetar, porque a veces dicen, ¿cómo? ¿Quieren mandar una misión de ayuda humanitaria y un país levanta la mano y la veta? ¿Sí? ¿Por qué? Y hay que ver qué actor internacional está interesado o tiene intereses comerciales en que esa problemática sigue. Porque nosotros, como alumnos del conurbano bonaerense, estamos acostumbrados a que vemos un problema y escapamos, nos vamos a otro lado, ¿no? Pero las empresas que invierten donde hay un problema, ¡pum!, a veces las llaman para la inversión. Uy, qué lindo. Acá hay problemas entre los partidos políticos de un país, hay grupos armados, se están matando, listo, vamos por una base petrolera. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver cuando veamos los países estos de África Occidental o Medio Oriente. Entonces, hay veces que los estados están con algún cierto interés por alguna concesión de un pozo petrolero para explotar el día de mañana, ¿no? A Francia le tienta mucho, yo vi que acá estaba Francia por ahí, a veces suele tentarse, ¿no? Ni hablar de Rusia, entonces veto la resolución. ¿Sí? O no quiero que se solucione el problema ahora porque tengo los chinos que se me están por meter, si lo soluciono, no, la veto. ¿Sí? Ahí donde el mayor concentración de poderío hegemónico se da en el mundo, se da justamente en estas grandes potencias del Consejo de Seguridad, que tienen este derecho de veto. ¿Dónde salió el derecho de veto? Ustedes se deben acordar seguramente, ¿no? De la Carta de la ONU. ¿Sí? ¿Y cuándo se creó la Carta de la ONU? En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Y por qué lo pusieron esto? Porque hay 5 que se reservaban el poder. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hicieron? Y bueno, ellos justifican, habiendo sido vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que para evitar otra guerra mundial más, hacían falta unas potencias que tengan más poder, que puedan brindar protección, y otras que demanden de protección. Porque si no iba a pasar como la Sociedad de las Naciones, que fracasó y por eso hubo una Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? En realidad fracasó porque la había impulsado Estados Unidos y después no participó, pero bueno, no importa. Entonces, en ese momento fue que se reservaron estos poderes. Y los miembros que tienen el poder de veto son los que consideran que tienen que seguir teniéndolo. Y vetan cualquier resolución que quiera imponer lo contrario. Y como la Carta de la ONU es más difícil de modificar que la Constitución Nacional, sigue así y por ahora va a seguir así por mucho tiempo. ¿Se entiende? Entonces, acá les hice un paréntesis para hablarles un poquito de cuál es su función del Consejo de Seguridad. Entonces, ante esta problemática, como tuvimos en México, han fracasado muchas cosas. La ofensiva militar para ir a luchar frontalmente entre las tropas fracasó. Hubo más violaciones de derechos humanos que las que había antes. ¿Acuerdos hubo entre Estados Unidos y México para el combate? Sí, está bien. Atrapamos al Chapo Guzmán hace un par de años, algo se pudo lograr, ¿no? Cuando un cartel se está complicando, toman una figurita, ponen otra y continúa el asunto. Las medidas crueles que se han aportado, yo vi algunos documentos que ustedes les recomendaban de lectura también, que las medidas cruentas no han dado resultado, por eso proponían más medidas sociales, cooperación, información, ¿sí? Y de hecho, si el Consejo de Seguridad lo determina, todos los miembros de las Naciones Unidas tienen que salir a adaptar sus legislaciones para acompañar estas medidas que determinó el Consejo de Seguridad. No te podés oponer, ¿no? No podés oponerte. O sea que vos como Consejo de Seguridad podés sacar una resolución que, por un lado, decida algunas cosas y por otro lado exhorte, para que no quede que somos tan dictatoriales, ¿no? Bueno, exhortamos a intercambiar información, exhortamos a cooperar, exhortamos a que se adhieran.
pero también después decidimos que se asegure el cumplimiento de todas nuestras normativas, que se impida la circulación de terroristas, que se combata el lavado de activos, que nos aseguren el enjuiciamiento de los criminales, ¿entiendes? Entonces, esa es la doble función que tenemos como Consejo de Seguridad. Para todo esto, obviamente, que primero vamos a enviar una misión para que estudie el caso, releve, vamos a elegir representantes de varios estados, vamos a hacer todo un informe, ¿no? Y después le vamos a pedir al secretario general que nos siga brindando información de cómo van los sucedidos. ¿Mm? ¿Comprenden esto? Creo que vieron algo ustedes de cómo se maneja el Consejo de Seguridad y cómo hacer la votación y todo eso en la reunión. ¿Tuvieron alguna capacitación de esto? Sí, ya venimos, Sí. esta sería la cuarta capacitación y Ah, buenísimo. en las 3 anteriores ya vimos cómo se tenía que manejar, cómo se armaba Bien, todo. bien, bien. Eso ya lo vimos. Bien, 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 perfecto, es buenísimo. Tenés un presidente que te da la palabra, agarrás como orador, agradeces a todos los presentes y después manifestás tu postura, ¿no? Y después se vota. Así que bueno, esa es la problemática que tenemos en México con estos grupos de narcoterrorismo. Por eso hay que apuntar a resoluciones que tiendan a darle otra opción a los civiles, a las poblaciones, a los poseedores de las tierras, ¿no? Y ir persiguiéndoles las ganancias y el lavado del dinero a los grupos estos narcoterroristas. Una de las opiniones, no podemos solucionar el mundo en este evento, ¿no? Pero bueno, si tienen que opinar algo, intentaría resoluciones para ese lado. ¿Sí? Cambiamos de tema, ¿quieren preguntar algo de México? No, ¿No? por mí está bien, ¿eh? Perfecto, perfecto. Me frenan, si voy rápido me dicen, si no se me está entendiendo nada también me lo dicen, no tengo ningún problema, yo hablo así suelto con mis alumnos, ¿no? Siempre, ya me conocen. Ojalá que el día de mañana vengan a la UNPAS, a estudiar a la Universidad de José C. Paz y nos conozcamos, cualquier carrera, ¿no? Si se puede estudiar relaciones, comercio exterior y relaciones internacionales, sí. Ah, bueno, por ahora no está puesta la carrera, no está puesta, se vende en abogacía, ¿Cuesta? ¿no? Pero la carrera así independiente no está por ahora, no quiere decir que en algún momento no esté, Sí, ¿sí? porque yo estoy buscando esa carrera en específico y la Bien, mayoría de las universidades son pagas, sí, así que sí, está sí, medio sí, sí. difícil. Sí, sí, son caritas, son muy, muy, muy saladas. Muy, Bastante. muy saladas. Aparte, no sé por qué te ponen el precio en euros, qué actor está influyendo ahí para que los precios vengan en euros y te lo pasen a pesos. Y uno dice, si después hay una devaluación, ¿qué pasa? Y Este, se pone vamos, difícil. se pone difícil, se pone difícil. Bueno, pero hay muchas ofertas de universidades públicas en todos lados. Cada vez tenemos más, Sí, por gracias eso. a Dios, así que busquen, lo que sí, no dejen de elegir ninguna, porque el mundo universitario no es sacrificio, esfuerzo, no, no, no. También tiene, casi todo lo que tiene es lindo, y un poco de esfuerzo que se demanda, pero todo demanda esfuerzo. Así que ojalá nos crucemos los pasillos, en cualquier carrera, no tiene que ser en la que doy yo. Claro. Y el otro grupo es la insurgencia del Boko Haram en África Occidental, ¿no? ¿Leyeron algo del Boko Haram? ¿Le llamó la atención? Uno, Sí, yo estuve leyendo el archivo. Me ¿sí? pareció bastante interesante. Sí, uno de los grupos terroristas más fuertes que hemos tenido en el siglo. Boko Haram quiere decir libro prohibido, porque ellos están contra todos los modelos occidentales de educación, ¿no? Serían los talibanes nigerianos, ¿no? Y acá es lo mismo. ¿Por qué el tópico de usted le dice actores no estatales y focos de conflicto? Y usted dice, ¿qué tiene que ver con el Boko Haram? Bueno, justamente esto se da en Nigeria. ¿Y qué actores tenemos en Nigeria justamente en este conflicto? Y tenemos grupos terroristas como el Boko Haram, pero también tenemos el FMI, el Banco Mundial, empresas petroleras como Shell, Chevron, tenemos multinacionales también, tenemos varios actores. Por eso estos tópicos, los que les quiero abrir la mente a ustedes, estos temas, estos proyectos, es de cómo intervienen, ¿no?, múltiples actores en un conflicto, ¿sí? Entonces, para ustedes que les gustan las relaciones internacionales, el día de mañana les tiran así en crudo un problema, usted tiene que decir, a ver, Boko Haram en Nigeria. Bueno, a ver, primero veo la cuestión interna, crisis económica, crisis política, problemas eleccionarios, ¿no? ¿Tengo petróleo? Empiecen por el petróleo siempre, ¿no? Así hacemos el camino corto. Tenemos petróleo, bueno, listo. ¿Qué actores influencian? ¿Qué actores me están molestando en la región? Y tengo partidos políticos que están luchando por el poder, tengo grupos terroristas,
Y después tengo uniones regionales, ¿no?, de la región que también estarán interesadas en la solución o no del conflicto. Todo esto sumado. O sea que cuando tengo petróleo, grupos terroristas, cuestiones religiosas, ¿no?, y empresas multinacionales interesadas, ahí me cierra todo el circuito de la problemática. ¿Sí? Esto para no decirle directamente el texto, que seguramente lo habrán leído. Y justamente la ventaja que tienen en estos lugares es que pueden utilizar el islamismo o el fanatismo religioso. Digo fanatismo porque no escuchan, no debaten, no admiten otra cosa, en contrario. La religión en sí no tiene el problema. El tema es el fanatismo del que la interpreta de otra manera. Y utilizan justamente este islamismo contra la educación occidental, que es lo que consideran que hay que destruir. Y así se formó este grupo, el Boko Haram, aprovechando cuestiones políticas que había, cambios de gobiernos que había, ¿no?, donde había muerto un presidente, asumió su vicepresidente, pero se generó un conflicto porque había un acuerdo antes que cada tanto ponían uno musulmán y uno cristiano del sur, un musulmán del norte y uno cristiano del sur. En un momento murió un presidente y el vicepresidente que le sucedió no respetó este acuerdo. Entonces empezó a haber problemas eleccionarios con los comicios. O sea que al grupo terrorista que surgió le sumamos los problemas de los partidos políticos que fogoneaban más para obtener el poder, los grupos petroleros del mundo diciendo, qué lindo entrar para hacer algún negocio acá, ¿no? Y a la vez los sujetos propios, los países, diciendo, a ver, me interesaría entrar acá. No, a mí no me interesa que entre el otro. O sea que voy a ayudar a este grupo proveyéndole armas para que esté más fuerte y no le permiten ingreso al otro estado que no quiero porque quiero tener el día de mañana las concesiones yo. Y esto fue lo que pasó, ¿no? Y por eso surgió el grupo el Boko Haram, talibanes nigerianos que se hicieron famosos por el secuestro de niños en los colegios, pero acá no terminó el asunto, porque incluso después el Boko Haram lo pudieron ir debilitando, se fue dividiendo, ¿no? No sabían a quién apoyar. ¿Saben cuál fue el mayor problema? Que esos niños que lograban huir, o que rescataban, ¿no?, de esta agrupación terrorista, después iban a campios, no digo refugiados, pero sí iban a campos controlados, porque eran desplazados de sus territorios. Muchos les habían matado a la familia, estaban solos, no tenían dónde ir. Había chicos, chicas, más grandes, más pequeños. Y en estos campos, ¿no?, para desplazados en Nigeria, se seguían produciendo peores atrocidades que quizás las que habían sufrido. Este es el problema. Vos tenés un grupo de desplazados, los ponés todos juntos en un campo, chicos con grandes, mezclar los sexos, las edades, ¿no?, con fuerzas que no estaban preparadas para esto, no estaban capacitadas las fuerzas. Entonces tuvimos un nuevo problema, que era la violación a los derechos humanos que se producía dentro de los mismos chicos que habían escapado. Y acá en el material no está, pero Amnistía Internacional, una vez entrevistando a un chico dijo, ¿por qué me escapé del Boko Haram? Dijo, antes estaba mejor. ¿Se entiende la problemática? Con lo cual se considera que se está corriendo el riesgo en Nigeria de toda una generación de chicos que se puede perder, ¿sí?, por este problema, ¿sí? Una pregunta, ¿podrías Sí, repetir porque justo se me cortó el audio y no pude sí, escuchar? sí. ¿Qué parte, hasta dónde llegué? Desde lo del campo de Los- desplazados. Claro, estaban desplazados, donde mezclaban las edades, los sexos de estas personas, y ahí se cometían, por falta de capacitación de las fuerzas nigerianas, ¿no?, violaciones también a los derechos humanos. Y en algunos casos, como dijo Amnistía, son peores las que están pasando ahora que cuando estaban en el Boko Haram. Yo no sé si estaba muy fogoñado ese comentario por Amnistía, pero bueno, lo trasladan como una problemática que había. Por lo tanto, si yo fuera del Consejo de Seguridad, trataría de imponer programas, ¿no? Yo no sé si la profesora me mata por soplar las respuestas, pero la idea Está bien, está bien. ¿eh? No Programas importa. Así los bien, guías, está bien, está claro, perfecto. para profesionalizar las fuerzas de seguridad, programas para ayudar a la sociedad, operaciones internacionales, un poco de inteligencia y vigilancia contra el terrorismo para poder ir limitándolo, y un fuerte compromiso con la educación infantil, porque son generaciones enteras que si no podemos perder. ¿Eh? Por eso el caso de Nigeria es bastante grave. Y para que se acuerden, otros actores, yo les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo
eh, les hablo de Christine Lagarde y el FMI. ¿En qué país cayó en el 2016 pidiendo que se recorten los subsidios, que se hagan recortes, que iban a bajar plata y ayuda, ¿no? Humanitaria, pero que hacía falta controlar los precios, regular la moneda local, dejar el dólar libre al mercado? ¿En qué país se hizo eso a partir del 2016? ¿Se acuerdan ustedes en qué país cayó el Fondo Monetario Internacional con Christine Lagarde? Habló con el presidente que estaba en ese momento, desembolsó plata y pidió todos estos recortes y ajustes. ¿Alguno me No, sabe? ¿No vieron, no escucharon ninguna noticia? ¿Dónde fue el FMI? ¿No no, no miran de escuché nada. política? Durante el No, no gobierno me de recuerdo. Macri no vieron que se sacó foto con ninguna, nada. No. No, no vieron, no escucharon si en Argentina llegaron desembolsos de dólares, plata, que después... En los comentarios están respondiendo dos posibilidades, Chile o Sí, México. Chile o México. No sé quién dice. El país del que usted está hablando es el de nosotros porque a partir de esos años se emitieron un montón de préstamos hacia nuestro país por parte del Fondo Monetario, millones y millones de dólares. ¿Es eso lo que quiere decir? Sí, ahora que me decís, sí me acuerdo, pero no me refería a Argentina. Todo esto mismo que pasó en Argentina y que lo ven en las noticias, todo esto mismo, ¿saben dónde pasó? En Nigeria. A la par que pasaba en Argentina, pasaba en Nigeria. Mismos argumentos. ¿Sí? Ustedes está bueno, no estaban tan impregnados de la política nacional. En todos lados me dicen Argentina, Cristín Lagarde con Macri, desembolso de plata, que liberemos la moneda, que nos hizo subir el dólar. Bueno, eso mismo, se ríe Miriam, en Nigeria pasó. Nos pusieron a la altura de Nigeria en ese sentido. Misma política y mismo dicho. No, porque tenemos que controlar la corrupción, lograr el desarrollo, tenemos que bajar plata, bajar el precio del petróleo, devaluar la moneda nigeriana y salir el país para adelante. Se produjo todo lo contrario en Nigeria. Y después Christine Lagarde dijo, no, hubo otras coyunturas que se ve que afectaron y no salieron los planes como queríamos. Esto pasó en Nigeria. Ustedes son chicos y están muy buenos, pero también pasó en Argentina. ¿Sí? Esto no se dijo en ningún lado. Todos discutíamos si queríamos al Fondo Monetario o no. Nunca nadie nos dijo. Pregúntenle a sus padres, sus familias. Se escucharon que el Fondo Monetario vino acá. Bueno, díganle que también fue en Nigeria. Pasó lo mismo. O sea que, ¿por qué vengo con este tema? Hay otros actores que intervienen en el conflicto nigeriano y del Boko Haram, que es el FMI, ¿sí? El Banco Mundial, los partidos políticos, los grupos terroristas y los estados que se quieren reservar algunas concesiones petroleras, ¿sí? Entre ellos Chevron, Shell, y la puja que hay entre Estados Unidos por ganarle las concesiones que no se le metan los chinos. ¿Sí? Esta es la problemática que está atravesando Nigeria. O sea que por eso les dije antes que yo propondría primero como Consejo de Seguridad una capacitación, una resolución que imponga la capacitación de las Fuerzas Armadas urgentes para que si se rescatan los chicos por lo menos no se cometan más violaciones, ¿no? Y llamaría a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, pero no sé si precisamente la del FMI para que no terminen como Argentina, ¿no? O sea que esto se los cuento, quizás un poco a modo de comparación o paralelismo o de gracia también para que se puedan acordar de cómo suceden las cosas en la arena internacional. ¿Se entendió hasta acá? ¿O los mareé? ¿Sí? No, se No, entendió. se entendió. Se entendió perfecto. Sí, perfecto. ¿Vamos bien, Miriam? ¿Se entendió? Ahí está silenciada Miriam, pero Ahí está, perfecto, sí, perfecto. se Lo quedaste que, dura con el lo ejemplo de que Nigeria. quería, sí, total. No, lo que quería agregar es Sí. que a veces estos actores tienen, quizás como el Fondo Monetario Internacional en sus estatutos, toda una intencionalidad que uno, si lee, dice, vamos por acá, porque se creó para esto, para la ayuda, y después en la acción, cuando uno hace un análisis histórico, como decís vos, de la acción, es totalmente diferente, pero si yo tengo que buscar un actor internacional y tengo que buscar el estatuto, digo, bueno, a ver, ¿qué necesito? Necesito esto, que me dé una mano con todo esto y tiene todos los recursos para hacerlo. Yo voy a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Sin
saber sus antecedentes, ¿no? Solo leyendo que se creó para ayudar a los países que no tienen recursos, para fomentar la educación, para fomentar la salud, para el dinero que se le entrega, que entrega a los países es precisamente para eso, para enriquecer la salud, la educación, y después resulta ser que intervienen en la salud, intervienen de manera desproporcionada, pero si yo tengo que basarme o buscar algo, como haremos todos, decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Un abogado, bueno, a ver cuántos casos ganó, genial, buenísimo, te contratamos, pero después ¿cómo? No sabemos si mataste a nadie, cómo lo hiciste, no sabemos, qué hiciste con los testigos, pero... No, no hace pero falta bueno, matarlo. Le mandás mal la cédula de notificación para que no se entere, o ahí le cambiaste el está, nombre, ¿viste? le sacaste Claro, la chapa claro. municipal y no le llegó nunca, pues si faltó, ya pasó una media hora, tomé la audiencia igual. No hace falta matarlo eso. Pero esto del Fondo Monetario Internacional lo decía, ay, pero ¿por qué los países recurren y todo lo demás? Porque tiene todo como una especie de estatuto o Claro. de intencionalidad, no sé Sí. cómo decir. Sí, tiene sus estatutos de creación, su normativa, exacto, mira. Exacto, y es Es tal totalmente, cual. pero es María Teresa de Calcuta el Fondo Monetario Internacional en el estatuto. Yo Cuando lo estudias el derecho, llamaría, yo cuando si estudias el tengo derecho una deuda internacional es como, económico, claro, es como tener una deuda que viene y te dice, mira, te presto 5.000, 6.000, digo, qué bueno, pago la deuda, pero después resulta ser que devuelvo 180.000. Pero en el tal momento cual. me estás dando una mano terrible, y yo digo, qué grande, porque me estaba por entrar en el verano. Y el Fondo Monetario Internacional es eso. Dice, que te dice, no, yo te ayudo, vos no te preocupes. Y lo dice, y está escrito, y está firmado. Sí, sí. Y por eso dijimos, viste, cuando empecé, que aclaré, el deber ser de las normas a veces está muy distante de lo que es el ser. Claro, ahí está, por eso digo que, Sí. pero yo como país, y se lo digo a los chicos, si recurren, los entiendo, porque si Sí, sí, solamente me tengo que basar en esta parte estatutaria o en la conformación, sí. es, Y para mí Nigeria fue 2 veces, sería, 2012 y 2016 fue Nigeria. 2 veces seguidas. claro, convengamos que el que elige, digamos, está sabiendo lo que está pasando, pero encima te respaldás, porque después dice, no sé, yo no sabía, porque acá dice que son todos buenos, no sé, bueno, qué sé yo, Ya, el sistema de ya, gobierno, pobre Mauri, el Mauri dijo, acá esta gente es re buena y nos va a ayudar un montón, y bueno, y ya. pobre. Después si tiene todo lo demás atrás, como decís vos, mando mal la cédula, lo que fuere, bueno, ya es otra cosa. Si no es porque nos agarró la pandemia, que no la decía nadie, pero si no es por la pandemia no refinanciamos más esa deuda. Así que tuvimos, por eso decimos, Dios es argentino, Dios es argentino. Pero bueno, eso más que nada para decir, porque Sí, yo creo que si mis alumnos elegirían eso, más ellos que son chicos, que sí. uno se basa primero en lo que es la teoría antes de todo el bagaje histórico, yo Sí. te Yo diría, apuesto a estos chicos, si bien somos todos jóvenes, Miriam, pero estos chicos son un poquito más jóvenes todavía, son la generación que nos va a sacar adelante y justamente las que provengan de las universidades del conurbano. Yo no me gusta llamarla conurbano porque para mí somos el centro y las demás son la periferia, ¿no? Porque somos periféricos nosotros. Las soluciones a todos estos planteos nacionales van a surgir de los egresados de las universidades del conurbano, porque sí, empiezan y egresan con lucha y con sed de hambre, de justicia y de ganas, no tienen toda esa paratoria de esas universidades que, como decíamos antes, te cobran en euros, que ya salís agrandado porque saliste de ahí, porque tienen el piso brilloso, los muebles de caoba, de mejor manera, que no sirven para nada. No tienen toda esa grande, salen con toda la sed de lucharle y decir, nosotros salimos de acá, este es nuestro orgullo, o sea que el cambio va a venir de ellos. La generación anterior a la mía no le encontró la solución, ¿no? Tenían un gobierno democrático, iban a un gobierno militar, salían de militar, votaban mal, no le encontraron la solución. Mi generación fue la del no te metas, tenés miedo, cuidado, yo estaba en la universidad, no, mira que vuelven los militares y te llevan, no opinés, no hablé. Cuando salió de eso, y tratás de negocito, el que está en el curro es bueno, fíjate, ¿no? Así que tampoco le encontró la vuelta. Vamos a ir a estos chicos, yo creo que la que va a salvar, porque no están contaminados por nosotros. Yo hice la pregunta esta que se debatió durante 4 años el FMI en Argentina y ninguno la conocía, no están contaminados. O sea que la solución va a claro, ser de estos chicos, del conurbano bonaerense, creo que de José Cepaz también, va a ser la solución, estas sí, nuevas universidades, y ustedes van a hacer lo que van a poder limpiar todas las cuestiones que estamos pasando. Otra cosa, la justicia. Todos estos países, corrompida de punta a punta.
Y más con el narcotráfico. Vos cuando yo hablo todo el tiempo, che, ¿por qué no hacen esto? ¿Qué? Si todos sabemos que está aquí, allá no, pará, no me quiero arriesgar, no tengo familia, no, a ver si me siguen, no, me dan vuelta el auto, a ver si me rayan una puerta, a ver si me matan, a ver si esto. Bueno, te obligaron a ir a una justicia penal o federal, te obligaron a ir, hace falta gente que, y también se corrompe por nada, ¿no? Entonces, esto no se puede decir mucho, ni lo vamos a estar repitiendo, pero el cambio generacional de estos chicos nuevos que vienen no va a ser como nosotros, ni va a cometer nuestros errores. Yo creo que van a encontrar la solución a muchos de estos problemas. Como dije antes, los derechos humanos están, pero hay que ejercerlos y valorizarlos día a día, porque si no, no quedan como un lindo cuerpo normativo, como el Estatuto del FMI, que no sirven para nada. Así que yo tengo puestas todas mis esperanzas en ustedes y por esto doy esta capacitación y todas las que me pidan, porque son el futuro que nos va a salvar, porque venimos de generaciones que no malintencionadas, pero no le logramos todavía encontrar la vuelta. Yo creo que ustedes la van a encontrar. Son más No, y astutos que nosotros. aparte, sí, aparte yo creo que también lo que pasa con los alumnos, yo que tengo muchos alumnos más o menos todos de la edad de ellos, ellos ven la palabra corrupción como una mala palabra. Generaciones anteriores han visto la palabra corrupción como, bueno, pero para zafar de esto, hemos tenido generaciones, bueno, pero si no entras en esta, no te queda otra. Esa, No puedes es lo que hacer se escucha nada, no se puede, ¿qué vas a combatir vos eso? Nada, ya no, está. Entonces, sí. Con estos esta chicos no van a poder, generación, con ustedes no van a poder ganar. esta generación como que les aborrece, como que les genera un rechazo esa palabra, con todo lo que eso implica, y eso me encanta, me encanta. Nos encanta, tal cual. Bueno, vamos a seguir con el temario, hicimos esta pausa, pero para darles el apoyo y el ímpetu. Después, la situación del el Kurdistán, los kurdos. Oh, qué tema interesante, los kurdos. Los kurdos, a ver, para que se entienda, es una nación sin país, digamos, un pueblo sin país, ¿sí? O una nación sin Estado, no tiene un Estado. Los kurdos es un pueblo autóctono, originario hace muchísimos años, ¿no? Que nunca lograron tener su país, el Kurdistán, que digan ellos, ¿no? Se llama el Kurdistán. Estaba en las llanuras altas de la Mesopotamia y están en varios países, atraviesan varios países los kurdos. Y quieren ser reconocidos como país autóctono e independiente. Y tienen derechos. Son una minoría. Jurídicamente se los clasifica como una minoría. Se los llama así, minorías, ¿no? Que son grupos que quieren que se les reconozca el derecho a autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y quieren tener su territorio, su población, su gobierno y su independencia. Esos son los kurdos, ¿sí? ¿Tienen derechos reconocidos? Sí, yo, si fuera usted, no está en el apunte, pero anótense el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Contempla el derecho de las minorías, o sea que tienen derechos reconocidos por tratados internacionales. Ellos no lo lograron porque acá, cuando se celebraron los tratados, acá aparecen la fecha, el de 1920, el de 1923, el tratado de Lausana, Kurdistán desapareció, ¿sí? No se los reconocieron. Había un proyecto para que le reconozca una región en el tratado de Sebrés, y bueno, no se lo reconocieron. Quedó como una nación sin Estado. ¿Mm? Y hay una convención internacional que se celebró en Montevideo en el año 33 que dice que hay que tener para ser un Estado. Y dice que hay que tener una población, un territorio, un gobierno, ¿no? Y una independencia o aptitud para moverse en relación con los demás estados. Entonces, por eso al Kurdistán, a los kurdos, les niegan estos derechos, los bombardean, los masacran, ¿sí? En algunos países les reconocen alguna pequeña autonomía modesta en cuanto a poder mantener sus ideas, su religión, pero nada más. Es decir, fueron y son masacrados a lo largo de la historia. Acá vi que el material les nombra país por país cómo se están expandiendo, dónde están, ¿no? Las cosas que sufren. Acá tenemos como actores también los partidos políticos. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán es el más fuerte, el PKK, que les nombra el apunte, es uno de los actores más fuertes. Y justamente lo que hay que hacer es
como consejo de seguridad para mí, emitir resoluciones que, primero, que corten con la masacre que están sufriendo, ¿no? Porque encima de esos lugares también hay petróleo, o sea que hay todo una complicidad en donde hay estados que de golpe te ayudan y de golpe te dejan de ayudar, ¿sí? De golpe te prestan asistencia y después te dejan de prestar, ¿no? Por ejemplo, en Irán, que Rusia antes ayudaba hasta que hizo un acuerdo por el petróleo y los dejó de ayudar. En Irán tiene una problemática terrible encima, porque encima Irán saben que está aislado porque tiene sanciones internacionales, ¿sí? Por los planes nucleares que tiene, y todo lo que gastó Irán, todo lo que ganó en petróleo se lo gastó en armas. O sea que toda esa región de Oriente Medio, el COVID los está destrozando, porque destruyeron sus sistemas sanitarios, alguna vez los bombardearon, ¿no? Toda la plata se la siguió invirtiendo en armas y no tienen sistema sanitario. Todos estos países de Oriente Medio la están pasando muy, muy mal. Yemen es el peor, ¿no? Pero bueno, el caso de los kurdos, en Irán incluso les prohíben la pertenencia a un partido político que no sea del gobierno, o sea que los kurdos no pueden tener ni su representación ni nada, ¿no? Y es más, en Irán se llamó en una época la Guerra Santa contra los kurdos, ¿sí? O sea que imagínense la situación que están atravesando. No solo que atraviesa ese país, ¿no? Que atraviesa específicamente Irán, sino la que están atravesando con el tema de los kurdos. Que están atravesando los kurdos, ¿no? Siria, también, en Siria están luchando por su autonomía los kurdos. Se enfrentan a Turquía, porque Turquía entró en territorio sirio. Esto no lo dice el apunte, capaz que por eso no se entendía. Turquía entró en territorio sirio y se está queriendo quedar con una buena porción de la torta. Entonces ahí comparte, lucha contra los kurdos también. O sea que pobre, los kurdos no tienen apoyo de nadie. Un actor internacional muy, muy interesante en materia de los kurdos también es el partido las feministas de los kurdos, se llaman feministas, ¿no? Musulmanas, libres, feministas e independientes. ¿Cuál es la diferencia del feminismo de Kurdistán, del partido feminista de los kurdos? ¿Cuál es la diferencia con los que nosotros conocemos como feminismo? Y que salen en grupos armados a luchar contra el ISIS, por ejemplo, ¿sí? O sea, ustedes habrán visto que los Navy Seals de Estados Unidos le tenían respeto al ISIS, y bueno, las mujeres feministas kurdas salían a luchar contra el terrorista del ISIS, ¿no? Contra esos grupos que surgieron con la primavera árabe, ¿sí? O sea que, y hace poco, hace menos de un mes, capturaron a una referente de ella, los de Turquía, la capturaron, no se sabe nada de ella, la comunidad internacional está pidiendo por ella, esto pasó el 20 de agosto, a una referente guerrillera lograron capturar y la estaban exhibiendo como un trofeo de guerra entre todos los soldados de Turquía, cantándole que la llevan al matadero. No se sabe si la tienen prisionera, si la mataron, si la tienen de trofeo, la verdad que todavía no se sabe. O sea que las atrocidades que está ocurriendo acá con los kurdos y con los que salieron a luchar y con las mujeres feministas kurdas es terrible. En Irak también los reprimen sistemáticamente a los kurdos, los hicieron desplazarse. Turquía, bueno, las incursiones que hace contra los kurdos es terrible. Hubo reuniones ya, se produjeron en el 2019 del Consejo de Seguridad, y junto con la Unión Europea, Estados Unidos, estuvieron trabajando bastante el tema de los kurdos, y incluso hubo resoluciones que imponían que se embarguen las armas y demás a los que estaban exterminando al pueblo kurdo, ¿no? Pero acá hay dos actores fundamentales también, que son Francia y Estados Unidos, que están luchando por algún beneficio también, porque no olvidemos que ahí también hay petróleo, ¿sí? Ahí también hay petróleo. Pero lo que hay que lograr con los kurdos es que logren su autodeterminación, que se logre el posible Estado kurdo, que le respeten su participación política, y si no, que le respeten los derechos de toda minoría, no salir a matarlo, a agredirlo como lo están haciendo, ¿no? Es un tema que todavía no tiene solución, va a haber que trabajar mucho para poder ver cómo podemos avanzar con eso, poner primero fin a los conflictos, las persecuciones, las matanzas y el respeto a las minorías, sacando planes quizás de capacitación o de enseñanza que les enseñen convivir con diversas creencias religiosas, ¿sí?
Pero como siempre digo, ¿el tema es religioso o el tema es comercial porque hay petróleo? O lo vinculamos. Cuando tengo un lugar donde puede haber una riqueza petrolera, ¿y qué invento? ¿Y qué digo? ¿Y que soy peronista, que soy radical? Y no me va a servir. ¿Y qué invento? La religión. Listo, somos fanatismo. Hay que matar todo lo que piense distinto porque así lo quiso Mahoma, Alá o Ratón Mickey. ¿Sí? Porque cuando leen todas esas leyes, agarren cualquier libro bíblico de cualquier religión y ninguna dice que hay que salir a matar a los otros. Estas son interpretaciones que hacen los grupos fanáticos, ¿no? Principalmente los regímenes chiitas, ¿no? Dicen, no, porque como decía que hay que propagar nuestra religión, se desprende que hay que salir a matar a todos los de Occidente que no son de los nuestros. Pero yo eso no lo leo en ningún lado. No, pero Mahoma lo quería así, pero no lo dejó Cristo tampoco en ningún lado. No está ningún profeta que haya dicho eso. ¿Cómo llegaste a esa interpretación? Es como que yo diga, bueno, el que es católico, apostólico romano y no va a misa los domingos hay que salir a matarlo. ¿Por qué? Y porque Jesús pedía la reunión, la comunidad de los cristianos, y bueno, pero no decía que había que salir a matar a los que no iban. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ¿son tan religiosos? ¿O acá hay otros intereses y la manera de expandirlos por medio de la religión? O me uso la religión para poder tomar el control del gobierno, reemplazarlo y quedarme con esas cuestiones. En el caso de Nigeria también. Cuando después de la década del 50 del siglo pasado encontraron petróleo, chao, se pudrió todo el asunto de Nigeria. Cuando no había petróleo estaba todo más tranquilo. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas regiones que ustedes van a analizar, yo apuntaría a recomendaciones por un lado, ¿no? Misiones de paz, de evaluación, de investigar, relevar, determinar, porque esa es la función del Consejo de Seguridad por la Carta de la ONU. Primero, determina cuando hay una situación que puede poner en peligro la paz y la seguridad internacional. Después actúa con resoluciones que pueden ser de carácter coercitivo o no. Entonces yo entre estas resoluciones, primero haría una misión como Consejo de Seguridad para que evalúe el aumento de los niveles de inseguridad, de violación de los derechos humanos, llamaría a que se hagan avances, propondría reformas en los sectores de seguridad, de educación, justicia, ¿no? Eso es lo que haría como Consejo de Seguridad. Indicaría cuáles son los desafíos a realizar, demostraría el apoyo que tiene el Consejo de Seguridad que le da al pueblo, ¿no? Y después ya sí, votaría resoluciones, por ejemplo, que, como se han hecho a veces, que impidan a los terroristas viajar por el mundo, ejercer otras actividades, ir en contra del lavado de dinero, que todos los países vayan en contra del lavado de dinero. Eso lo quería si fuera el Consejo de Seguridad o estuviera estar en lugar de ustedes para que lo determinen, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí. Recomienda que al momento de analizar una problemática también, o sea, en primer lugar habría que analizar el territorio, es decir, si tiene salida al mar, si tiene aeropuertos, si tiene petróleo. Y la cuestión geopolítica, obviamente, porque todos estos países que estuvimos hablando están en un contexto geopolítico, o tienen petróleo o son vías de ruta de algún recurso, o sea que la cuestión geopolítica se empieza, por eso siempre se manda una misión, o se analiza cuál es la posición geoestratégica que tiene. Muy bien, Nicole, la aclaración, porque tanto hablar no habíamos llegado a manifestar las posturas o las cuestiones geoestratégicas. Por ejemplo, el tema de Yemen. Yemen es el país más pobre del Medio Oriente, ¿no? Pero que es el tema que nos faltaba tratar, pero también tienen no solo recursos, sino que también tienen traslados que se hacen cerca de esos territorios. Así que la cuestión geopolítica, una misión que determine todas esas cuestiones y evalúe todo eso, obviamente es fundamental. ¿Sí? O sea que si ustedes ven la Carta de la ONU, que les puede servir, hay artículos, ¿no?, que yo siempre le doy en las acciones que toma el Consejo de Seguridad en base al capítulo 7, se llaman, ¿no? Entonces siempre acuérdense del capítulo, las acciones del Consejo de Seguridad en base al capítulo 7 de la Carta de la ONU. Porque como ustedes son Consejo de Seguridad, es fundamental el capítulo 7, ¿no? Y acá les empieza diciendo, no solo en el capítulo 7, sino que antes hay artículos, que la función principal del Consejo de Seguridad es, primero, ver cuando hay un acto que puede poner en riesgo la paz y la seguridad internacional. Determinar el quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional. Disponer misiones para que determinen eso. Y a posteriori, después puede recomendar medidas pacíficas o coercitivas para poner fin a esa situación.
¿sí? Que pueden ser pacíficas o coercitivas, que las tienen todas enumeradas en el capítulo 7 de la Carta. Entonces esas son todas las misiones que pueden disponer. Y después pueden emitir una resolución, que como dijimos, son obligatorias para los miembros de la comunidad internacional. A diferencia de la Asamblea General que emite recomendaciones. ¿Entienden esta diferencia? Ustedes son Consejo de Seguridad. Entonces, yo no sé cómo van a hacer la representación en el trabajo que tienen que hacer ustedes. Si arrancan con el modelo de debate, se ponen los 15 miembros y debaten una resolución o no. Cada uno apoyará los intereses de su país, ¿no? Bueno, si lo vamos a imitar al sistema real, hay veces van a tener que vetar una resolución que estaba proponiendo algo que quizás vaya, y sus compañeros van a mirar mal, pero bueno, depende si lo queremos imitar tal cual o no, ¿sí? Hay cosas que acá en este material no cuentan, pero bueno, este es un programa que la verdad que depende de la ONU, o sea que obviamente que no va a haber ciertas cosas que vayan contra uno de los miembros de las potencias permanentes del Consejo de Seguridad. Yo se las he ampliado, pero se entiende que en estos programas de capacitación haya cosas que no se digan o que falten en estos quizás materiales, ¿no? Pero por eso las hemos conversado. Y el último tema, que nos faltaba, el de Yemen, como les decía, que es el país más pobre del Medio Oriente, que el COVID está haciendo estragos en esa zona, donde los Hutis, que es una de las facciones que se dan en Medio Oriente, quieren partir a Yemen como era antes. Antes se dividían dos, Yemen del norte y del sur. Se unificó en el año 90. Bueno, la quieren partir, ¿no? Y acá también hubo todo un problema con la sucesión de un gobierno, había caído un presidente, asumió otro. Cuando se debilitaron, empezaron todos los conflictos, los hutis empezaron a tomar ciudades, pero claro, Arabia Saudita, que está en el límite con ellos, no quería saber nada de esta propagación, entonces empezó a hacer ataques aéreos permanentes, y cuando se debilita todo, ¿quién cae? Al-Qaeda. Y yo, qué lindo que está el territorio, el caos, toda la problemática que hay para caer a incursionar, ¿no? Otro actor más que interviene. Y Arabia Saudita le impone un bloqueo a Yemen, con lo cual encima de los bombardeos trae cuestiones de hambre, cuestiones de salud, ¿sí? Se producen un montón de violaciones a la ley humanitaria internacional, los bombardeos son diarios, hubo más de 250.000 muertos en estos bombardeos, o sea que esto trajo consecuencias terribles, el hambre, la inflación, problemas de suministros eléctricos, sanitarios, aparecieron enfermedades que se las consideraba que estaban erradicadas, la cuestión religiosa a flor de piel, ¿no? Los hutis siguen el Islam de raza chiita iraní, no la raza sunita, sino que son los chiitas iraníes, ¿no? O sea que estos ya sí son actores que quieren, para mí, partir el gobierno, y esto generó una migración masiva de la gente que salió escapando de Yemen, y estas migraciones te generan la contrapartida de a qué países van y cómo hacen para albergarlos todos. Y acá tienen otra clave de la cuestión que pueden destacar. Cuando te dicen que un conflicto no es internacional o esto, si produce migración y esas migraciones van en carácter de refugiados a otros países, ya el asunto es internacional, porque está habiendo un desplazamiento completo de poblaciones, ¿no? Y a la vez aprovechan por la lucha de la hegemonía encima entre Arabia Saudita e Irán a ver quién termina beneficiándose un poco más o no con las cuestiones que está atravesando Yemen, ¿sí? O sea que, ¿qué necesita Yemen? Necesita ayuda humanitaria urgente. Yemen necesita ayuda humanitaria urgente. Hay que negociar con todos los actores ahí de la zona. Yo, si fuera el Consejo de Seguridad, primeramente instaría que se realice una conferencia con todos los actores, que tenga delegados de todos los sectores, jóvenes, mujeres, hombres, grupos armados, grupos políticos, todos, ¿sí? Propondría, no sé, un programa urgente de protección de la infancia, ¿no? Ahí estaría que el Ministerio de Derechos Humanos trabaje urgente sobre esas cuestiones, ¿no? Y trataría de hacer una reforma militar que se reestructuren las fuerzas, ¿no? Bajo un mandato unificado, ¿no? Que la supervise algún comité que puede crear el Consejo de Seguridad, puede mandar a crear un comité, ¿sí? De supervisión. Es decir, tiene amplias facultades el Consejo de Seguridad, amplias facultades,
cuando se trata de hechos que pueden poner en peligro la paz y la seguridad internacional. ¿Sí? Por eso puede emitir el Consejo de Seguridad resoluciones que establezcan misiones especiales para Yemen, ¿no? Que creen comités de despliegue. Hubo casos también que ya lo han dictaminado, ¿no? Aprobaría que trabaje junto con el Secretario General de las Naciones Unidas para la composición de este comité que habría que mandar, ¿no? Pediría a los estados vecinos que presten cooperación y ayuda y no bombardeos, ¿no? Solicitaría que me mantengan activamente informado de todas las cuestiones que suceden en la zona. Y para aquellos países donde están también estos conflictos que intervienen actores como empresas interesadas, petroleras, obviamente que continuaría impulsando, promoviendo la responsabilidad social corporativa de las empresas cuando actúen en uno de estos estados. ¿Sí? Es un criterio que les propondría que voluntariamente, si bien no son sujetos, no son actores, pero que acepten cumplimentar con toda la responsabilidad social corporativa cuando se van a instalar a uno de estos lugares, o no, a cualquier lugar, ¿no? Pero fundamentalmente en estos lugares. Así que yo no sé si los mareé más, tienen ganas de renunciar al proyecto, o les pude No, aclarar no, algo. no. Está claro, está claro. Le explicó muy bien. Sí, Yo sí. traté de hacerlo Sí. didáctico, dinámico, divertido, pese a las atrocidades que estamos hablando, ¿no? De que están sucediendo. No, sí, sí. Porque no me pude comunicar con nadie del programa para preguntarles qué es lo que están viendo hasta ahora o qué asesoría tuvieron y qué no, para no quería ser repetitivo. Me dijeron, no, charle de los tópicos. Tópicos, vamos a charlar, pero les fui Sí, tirando algunos tips que me iban surgiendo para cuando realicen la labor suya del Consejo de Seguridad y no se sientan mal si tienen que vetar alguna resolución, ¿sí? Es que los van a mirar más sus compañeros. Si representan, no sé, a Francia y tienen la concesión de un pozo petrolero futuro y tienen que vetar, veten. Así pasa en la arena internacional, ¿no? ¿Sí? estuvo perfecto, Sergio, te agradezco. Y no, hasta ahora No, vimos cosas procedimentales básicamente, así que no, bien. era esto todo nuevo para ellos, más allá Ah, de los PDFs que le mandamos con la información, y alguna que otra aproximación a los tópicos, no tuvimos, o sea, fue más que nada bien. cosas procedimentales, cómo se tenían que Bien. manejar. No sé si En el alguien tiene Consejo de algo. Seguridad que el señor presidente da la palabra y el que Claro, toma la exacto. palabra agradece al que le dio la palabra, agradece a los especialistas presentes y luego arranca con la exposición. No ¿Sí? sé si alguien más tenía una pregunta, pero yo tengo una pregunta, no de los Sí. tópicos, sino si les podrías dar algún consejo a los chicos de qué crees que es fundamental para que lo que ellos traten, digamos, en esta simulación se pueda llevar a cabo, digamos. ¿Algún consejo para hacer efectivo lo que ellos, lo que ellos decidan, digamos? No sé si me explico. Y cada tema, viste que hemos visto que yo le da un distinto consejo de lo que haría si fuera el Consejo de Seguridad, porque algunos apuntan a proteger las minorías, o sea que una resolución que insta a los estados a cooperar para la protección de las minorías y en cumplimiento de los pactos internacionales. Otros, en el caso del narcotráfico, apuntaría a que todos los estados partes, ¿no?, vayan en favor de que se cumpla con la ley de lavado de activos y el restringir derechos a los narcoterroristas, ¿sí? En el caso de Yemen, como dije antes, instaría que vaya la ayuda humanitaria urgente y a la vez los países vecinos se abstengan de colaborar con estas problemáticas, ¿sí? En el caso del Boko Haram en Nigeria, bueno, ahí ya es múltiple, porque ahí mandaría primero que nada a entrenar una capacitación de las fuerzas de seguridad militares para que no suceda que los que rescatamos estén peor que antes de ser rescatados, ¿sí? O sea que en cada tópico, ustedes como Consejo de Ciudad pueden hacer, o proponer una misión, que se proponga una misión, que obviamente es obligatorio mandar a hacer la misión, o proponer la emisión de una resolución que deban cumplir los Estados miembros, ¿no? Y quizás en este juego, yo lo haría si fuera uno de los países miembros de las potencias del Consejo de Seguridad, cuando se pide ayuda humanitaria se la mandaría a vetar, ¿no? Aunque me miren todos mal. Ya no, porque está negociando pozos petroleros, está evitando que se metan los chinos, por eso vetó, porque no quiere que siga el conflicto así por los intereses que tiene. Yo lo haría para hacerlo bien real. Ahora no sé si este programa después de la ONU dicen, bueno,
lo sacamos primero a Sergio Luace, después sacamos la zona de José de Paz y después no hablemos más así. Pero hagámoslo real, ¿no? Si lo vamos a hacer. Sí, salimos. Si no, hay que hacerlo real. lo queremos hacer bien real, ¿no? Estaría. Es más, entraría al sistema de las Naciones Unidas, ahí están los vetos y los tratados, y mirá, a ver, ¿qué votó? ¿Qué vetó Rusia? ¿No? Hay una, yo no sé si la tenían por acá, la había separado, la había vetado Rusia, que era terrible, y no fue hace mucho uno de los vetos de Rusia, una ayuda humanitaria increíble, ¿no? Sí, que no hace mucho largó un veto y se estaban proponiendo cuestiones humanitarias. Así que un poco también apunta a eso para que sea más real. Yo sé que la había separado, pero con cualquier cosa, si tenemos otra charla ya se las bajo. Igual está todo cargado en la página de la ONU, tienen todo cargado las resoluciones desde que se creó el 45 hasta ahora. Y con los vetos, y con los números de vetos y todo. Y en el caso de México, sí, ahí apuntaría fuerte, como dije antes, en cuanto le tocaría la pata del lavado de activos, ¿no? Porque esa es la que le toca también un poco al poder hegemónico, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre Sí, eso? obvio, sí. Y aprovecho también a sacarme una duda personal acerca de Mejor, sí. ¿Cuál es su posición acerca del Gafi, ya que estamos hablando de lavados de activos? Y para mí que es fundamental en esta lucha contra el narcotráfico, porque cuando las Fuerzas Armadas que vos mandás a chocar frontalmente te producen más violaciones de derechos humanos, vos no puedes decir, no, pero el que maté era un delincuente, lo que grillamos en la plaza. No podemos combatir violaciones de los derechos humanos con más violaciones de los derechos humanos. O sea que cuando se empezó a reestructurar todo esto, fundamentalmente después de los ataques a las Torres Gemelas, se empezó a hablar mucho de ir a buscar el terrorismo, no esperar que actúen, sino ir a buscarlo, ¿no? Se reformuló todo el sistema mundial en esa fecha. Yo me acuerdo que daba clases ya de Derecho Internacional y después del 2001 no sabía qué atajarme la pregunta, porque entre que no tenía muchos años y me había cambiado todo el escenario, no sabía cómo responder. Entonces, cuando ahí se reestructura todo y se sale a actuar en busca de esta, y nuestro país asumió todas las leyes de lavado de activos, de hecho el Consejo de Ciudad tuvo una resolución en el 2001 y nosotros sacamos un decreto, estaba el gobierno de la Rúa, ¿no? donde asimilábamos esa resolución y la transformamos en decreto y en ley, instando a todo lo que había que cumplimentar, ¿no? Porque es la manera de poder limitar las ganancias. Ahora, como dije antes, a veces pasa que las potencias hegemónicas nos quieren impulsar estos derechos, este combate, pero son parte también del conflicto, ¿sí? Un claro ejemplo de los derechos humanos de tercera generación, como cuando nos hablan del derecho al desarrollo, ¿sí? Sí, derecho al desarrollo, pero visto de una potencia hegemónica. Para mí el desarrollo es mi independencia, lograr mi independencia, es un derecho de primera generación para mí, y para el hegemónico es un derecho de tercera. Claro, pero ellos son parte, ¿sí? ¿Y qué te hacen las grandes potencias? El tóxico, producirlo afuera, cultivarlo, cosecharlo, todo afuera. La violencia, cométela todo en tu país también, porque los jóvenes salen a luchar para tener, ante la falta de capacidades, de opciones, de trabajo y demás, salen a luchar para meterse en ese trabajo de la droga, ¿sí? Y después llega la hegemonía, el producto limpio, barato, se le pone un sobreprecio terrible, como dije antes, ¿no? Y queda en ese país ese dinero y se lava en ese país mismo, ¿sí? Esas mismas potencias hegemónicas tienen unas lavadoras terribles. Entonces, trataría de ponerme en serio a combatir eso. Estas potencias hegemónicas muchas veces no ratifican los tratados de derechos humanos, no ratifican la Corte Penal Internacional, sí te persiguen con el terrorismo cuando les conviene, ¿no? O sea que trataría de que se logre impulsar cada vez más esta postura, que yo la acompaño totalmente, porque persiguiéndole la ganancia donde las podemos ir limitando. Sin dejar de tener en cuenta que la cuestión geopolítica es fundamental, porque acá Argentina, Chile y Uruguay estamos en parte excepto de todo esto porque no tenemos producción y demás, pero por una cuestión de que estamos un poquito más lejos, ¿no? No porque seamos buenos, no quisiéramos hacerlo, no nos fuéramos a aprender, sino que en el paso hacia Europa es más fácil sacarlo por Colombia, o Estados Unidos es más fácil sacarlo por México. Entonces, gracias a Dios estamos más abajo, ¿no? Y no tan pegados arriba de los países consumidores de esto, porque el problema del narcotráfico, que te lo meten con la publicidad porque te dicen no a la droga, no a la droga, no a la droga, y los jóvenes les gusta ser transgresores, o sea que te digan no a la droga, bueno, quiero transgredir, este es el camino, ¿sí? O sea que toda esa publicidad que hace 30 años nos vienen metiendo logra la expansión más aún de la droga, ¿sí? Y
Tendríamos que decir, no han lavado dinero, no han lavado dinero, más que no a la droga. Tendríamos que meter esa idea y perseguir esa idea. Las ¿Sí? recomendaciones del GAFI se pueden tomar como costumbre internacional porque en sí no tienen poder de coacción y hay un montón de cosas que supuestamente no existen, aunque sabemos que sí. Sí. Hay muchas normativas y tratados o cuestiones que a veces no llegan a ser derecho obligatorio, pero sí forman parte del derecho consuetudinario en nuestra materia. ¿Qué quiere decir la costumbre? La costumbre es cuando vos repetidamente actúas de una manera porque lo ves obligatorio actuar así. Entonces, vos un día te das cuenta que no había ningún tratado que te obligara a actuar así, pero vos siempre actuaste así. Entonces, esto es fundamental, Nicole, lo que estás poniendo es bárbaro, y viene bárbaro para esta charla, porque muchas veces en derecho internacional se separa lo que es obligatorio y lo que no. Y no nos damos cuenta que lo que no es obligatorio tiene más fuerza que lo que es obligatorio. ¿Sí? Como también nos damos cuenta que lo que disponen los actores es más importante que lo que disponen los sujetos. ¿Sí? Por eso, esto es tenerlo en cuenta. En las relaciones internacionales, en el derecho internacional, la costumbre es igual, está equiparada al mismo nivel que las normas, los tratados que vos podés ver físicamente que se firmaron, que tenemos. Es lo mismo. ¿Sí? Basta que se repita en el tiempo, se lo vea como obligatorio y se piense que es obligatorio. ¿Sí? O sea que todas estas normas, todas estas recomendaciones, que pueden tener carácter no vinculante, en la arena internacional sí tienen obligatoriedad. En el caso de nuestro país hubo una resolución que es la que dije hace un rato que se adoptó y se la adoptamos por decreto y en ley es obligatoria, porque si sale del Consejo de Seguridad es obligatorio. Ahora las demás pueden no ser obligatorias, no quiere decir que no tengan injerencia. Y un ejemplo para esta pregunta que vos hiciste, Nicole, que es buenísima, para que entiendan lo que es obligatorio, ¿no? Les doy un ejemplo que usan los doctrinarios españoles, ¿no? Los máximos doctrinarios españoles de derecho internacional. El caso del fútbol, de la Federación Internacional de Fútbol, ¿sí? Fíjense que es empresa privada, sede en los cantones de Suiza. Cuando a veces hay algunos países que se están haciendo los locos con sus asociaciones privadas de fútbol, te llaman a la federación y te dicen, dejá de molestarnos a la AFA, dejá de molestar a Julio Grondona, por ejemplo, porque te vamos a caer una sanción que te vamos a excluir de la Federación Internacional de Fútbol. O sea que no participa de torneos internacionales, no participa de mundiales, nada. Se quedan todos así los países quietos. Peor que si los hubiera retado el Papa. Peor. Entonces, tiene que ver una federación privada. En la arena internacional hay instituciones de las cuales no querés estar afuera, no es bueno que te vean afuera, y hay cosas que cumplís aunque no sean obligatorias porque no te es bueno verte infractor de ellas. Por eso no hace falta a veces que tengas un tratado que te obliga a algo para que lo cumplas. ¿Sí? Y el ejemplo de que les hago del fútbol es un ejemplo. Pues hay muchas cosas que no son obligatorias, pero ningún Estado quiere estar afuera de ellas porque está en juego su credibilidad internacional, sus futuros negocios, sus intereses diversos en el mundo. O sea que el derecho consuetudinario tiene mucha importancia y si una norma, ustedes ven, o la asamblea, los compañeros de la Asamblea General tiran una recomendación, no, pero es recomendación, no importa. Tiene efectos en la arena internacional. No sé si respondí, Nicole. Súper claro, muchas gracias, ¿Sí? perdón. No, y el tema del narcotráfico más, hay que tratar que el tóxico, las potencias hegemónicas, no lo hagan producir afuera, la violencia afuera, no, a mí el producto limpio con toda la guita para que la lave acá, ¿no? En el peor de los casos, por lo menos déjame lavar el dinero a mí, bueno, implementa al país algo, ¿no? Sino todo el plus que agrega ese servicio de distribución, todo eso prohibido, que es el 70% de toda esa renta, todo lo que ustedes ven en las películas que maneja, el 70% termina quedando en el otro país y la violencia queda en el otro, ¿sí? O sea que eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que en los programas que vengan de la ONU no lo van a bajar así con esto, se los estoy diciendo yo. ¿Qué otras dudas, chicos, los puedo ayudar? Para mí es un placer, pregúntenme todo lo que quieran. No, por ahora no tengo ninguna duda, quedó todo muy claro. ¿Sí? Sí, explicó muy bien. Bueno, te agradezco. Son 25 años, algo voy aprendiendo. Profe, aprovecho, lo Sí. interrumpo. Sí, Sabrina. Mi nombre es Sabrina, bueno, soy voluntaria del proyecto de, bueno, en principio aclaro que participé en la simulación del proyecto de Naciones Unidas en el 1998, o sea, con 17, 18 años, y desde ahí vengo siendo voluntaria del proyecto, y ahora Bien. además colaboro directamente con la universidad.
Bien. Así que le agradezco primero un montón que esté con los No. chicos. Te vamos a mandar a Yemen. capacitación. Estamos hablando con los chicos, te íbamos a mandar a Yemen para colaborar. Para dar ayuda humanitaria, escuché esto, la importancia de la infancia. No, y cómo es que se llama, agradecerle eso, agradecerle a los voluntarios que están dando las capacitaciones y ocupándose de que esto se lleve a cabo, a los chicos y a los docentes que los sábados a la mañana están en este momento capacitándose y vienen en distintos sábados llevando a cabo la propuesta. Bien, bien. Sí, así que eso es sumamente valioso, más en este tiempo con las adaptaciones que requirieron el contexto de pandemia, Sí, la sí. nueva metodología, el Zoom y demás. Así Sí. que en ese sentido muy agradecidos a los docentes, No. a los chicos, a los voluntarios, y bueno, en este caso especialmente a usted, porque para todos ellos esta capacitación era muy importante porque es la que les brinda contenido, más allá de que Sí. Asociación Conciencia junto con los voluntarios hayan armado un documento de base, que es el que le acercamos a usted. La Sí, realidad es que muy la bueno, palabra, muy bueno. la realidad es que su palabra para todo esto es como un aporte, como recién decía Nicole, directamente para sacarse las dudas, para poder conversarlo y que ustedes de su experiencia les pueda aportar a ellos todo el conocimiento y bueno, y la palabra viva y en directo es totalmente diferente al texto escrito, así que en ese sentido, Sí. desde la universidad, desde Conciencia, los jóvenes de Uniendo Metas, le agradecemos mucho todo el tiempo No me tienen que agradecer que nada. A nos mí me está encanta hacer dedicando. esto. Yo te agradezco que me agradezcas, pero igual no es necesario. A mí me gusta hacer esto. Los sábados es mi día de dar clases, siempre doy clases los sábados, así que, y los viernes a la noche y sábados siempre estoy dando clases, así que a mí me encanta, me gusta. Yo estoy a disposición para lo que haga falta. No sé técnicamente bien cómo se van a desarrollar, o en qué van a necesitar más apoyo o ayuda, si ustedes van a hacer una representación y van a votar una resolución en el Consejo de Seguridad. No La sé cómo. idea es que los dos después con la dinámica que, bueno, claro que estaba diciendo Pino y el resto de los chicos, y van a estar durante los días del encuentro haciendo Sí. resoluciones, si fuesen las Naciones Unidas, 15 Bien. países sentados, derecho a y los que no, van a estar escribiendo proyectos a uno de los tocos, ellos van a votar un orden del día, a partir del orden del día van a empezar a hacer resoluciones en lo Bien, que dure el perfecto. encuentro. Para cada los temas van a tener reuniones de misión para poder escribir las cláusulas programatorias y las cláusulas operativas. ¿Sí? Claro. En eso los asesores van a hacer que durante las próximas capacitaciones, las ya tuvieron les van explicando a ellos justamente cómo están las cláusulas y cómo se relacionan entre ellos en el debate moderado. ¿Sí? Claro. Pero bueno, era fundamental que contaran con para tener mayor cercanía con el men sí, con los distintos temas. Perfecto, bueno, les agradezco. Sí, Bueno, muchas no se olviden gracias. no Los se olviden de dejo usar el criar y derecho a veto. estaré en la No se olviden capacitación. de usar el derecho a veto en la resolución.